Hola chicos, cuéntenme, ¿pueden ver el Power en la pantalla? Bueno, vamos a analizar acá. Vamos a empezar a separar. Dice, ¿cuáles son los factores de riesgo familiares? De nada. ¿Cuáles son los factores de riesgo familiares que favorecen la adicción al Internet en los niños de una escuela primaria de Bahía Blanca durante el primer semestre de 2020? ¿Cuáles serían nuestras variables? ¿Cuáles creen ustedes que podría ser la primera variable? Recuerden que toda pregunta es una relación entre dos variables o más. Acá tenemos dos variables. Factor de riesgo Muy bien. y adicción al Internet. Muy bien. Factores de riesgo familiares y adicción al Internet. De rojo vamos a dejar nuestras variables, ¿sí? Variables en rojo. Luego tenemos esto. ¿Cuáles? Y el signo de pregunta, ¿no? Todas las preguntas están armadas con estos conectores. Estos conectores son interrogantes, ¿sí? Nosotros para guiar qué es lo que queremos saber respecto de esto. Luego dice, en los niños de una escuela primaria de Bahía Blanca durante el primer semestre de 2020. Los niños de una escuela primaria son mi población. Es aquella población que yo quiero estudiar, ¿sí? La parte de la realidad que yo elijo para hacer la investigación. Esos niños de Bahía Blanca, de la escuela primaria. Y lo que es Bahía Blanca y el primer semestre de 2020 es todo contexto. ¿Sí? ¿Se puede ver ahí la diferencia de los colores? Entonces tenemos las variables. En rojo, en verde tenemos la población. Y en azul tenemos el contexto. Esto siempre tiene que ser así. Cuando yo escribo una pregunta, no importa cuál, ahora vamos a hacer otro ejemplo, no importa cuál pregunta yo escriba, siempre tengo que mantener esto, ¿sí? Empezarla en forma de pregunta y tiene que haber una variable, dos variables, una población y a lo último, el contexto. El contexto es un lugar, Bahía Blanca, y un momento, durante el primer semestre de 2020. Puede ser cualquier año, ¿no? Puede ser cualquier momento, pero tiene que ser un momento específico. Yo tengo que especificar. Algunos, por ejemplo, habían puesto en la actualidad. En la actualidad no es un momento específico. Imagínense que ustedes, esta pregunta está diseñada para hacer una investigación. Y esa investigación va a quedar a futuro. Entonces, supónganse que yo vengo dentro de 10 años y leo esta pregunta, ¿no? Para entender la investigación. Yo leo la pregunta. Y dice en la actualidad. Yo no voy a saber bien en qué momento de la historia lo estudiaron ustedes. ¿Se entiende eso, chicos? Yo necesito escucharlos a ustedes. Sí, profe, se entendió. Siempre tiene que ser específica la pregunta. Y cuanto más específica sea, más reducida sea, más fácil va a ser. Imagínense ustedes que tuviesen que investigar lo que están preguntando, ¿no? Y tuviesen que recolectar datos. Si yo acá en lugar de decir los factores de riesgo familiares, solamente dijera factores de riesgo, pueden ser un montón. Factores de riesgo ambientales, familiares, sociales, económicos, factores de riesgo sanitarios, factores de riesgo hereditarios, factores de riesgo de un montón de cosas. Entonces yo tendría que investigar todo eso. Tendría que recolectar datos sobre todo tipo de factor de riesgo. En cambio, cuando yo digo factores de riesgo familiares, estoy achicando mi investigación, la estoy haciendo más chiquita, más fácil de investigar. Menos datos voy a tener. En lugar de investigar todos los factores de riesgo, ahora solamente voy a tener que investigar los factores de riesgo familiares. Entonces la hago más pequeña. Esa es la idea, ¿sí? Que nuestra pregunta de problema siempre tiene que ser muy específica, pero muy, muy, muy específica para que sea más sencilla de estudiar y para que cualquier persona que la lea entienda. Si yo no hubiese puesto familiares, otra persona podría haber venido y leer cuáles son los factores de riesgo que favorecen la adicción a Internet. Y se preguntaría, ¿qué tipo de factores de riesgo quiere conocer? Hay que ser
Si acá yo, en lugar de poner adicción al Internet, hubiese puesto adicción, ¿cuántos tipos de adicción hay? Hay un montón, un universo de tipos de adicción, un universo de manifestaciones de la adicción, en menor grado, en mayor grado. Entonces es inespecífico, es muy grande, es casi imposible de estudiar. ¿Y qué pasa cuando es casi imposible de recolectar tantos datos para mí? No la puedo comprobar. Entonces ya falla uno de los requisitos de la pregunta. Recordemos cuáles eran los requisitos de la pregunta. Los voy a poner acá. El primer requisito era que tenía que tener forma de pregunta. Eso quiere decir signos de interrogación. El segundo requisito era que tenía que ser relacionar dos variables. O más. El tercer requisito, vamos a ponerlo más chiquito. El tercer requisito era que tenía que ser probable. Y el cuarto requisito era el contexto. Tenía que estar contextualizado. Yo pierdo alguno de estos. Ya no sirve mi pregunta. Sí o sí tienen que estar todos estos. Si yo no fuese específico en mi pregunta, no es fácil de probar. ¿Cómo la pruebo con tantos datos que tengo que recolectar? Cuando yo tenga que poner a prueba mi pregunta, va a ser casi imposible para mí. ¿Con qué recursos cuento? ¿Tengo el dinero suficiente como para hacer una investigación tan grande? Vamos a volver a la pregunta. Si yo acá, en lugar de haber puesto niños de una escuela primaria, hubiese puesto en los niños de Bahía Blanca. Así, en los niños de Bahía Blanca. ¿Hubiese sido más sencillo estudiarlo? Chicos, ¿están ahí? ¿Se escucha? ¿Hay alguien? No. No, profe, no. No se entiende la pregunta. Sí, profe, se escucha. Imagínense que yo hubiese dejado así, los niños de Bahía Blanca. Imagínense cuántos niños puede haber en Bahía Blanca. Muchísimos. Ustedes, cualquiera de nosotros, ¿cuenta con los recursos necesarios económicos como para entrevistar a toda esa cantidad de niños? ¿Sería real nuestra No, pregunta? no, no. No. Sería imposible. Así contemos con el recurso, sería imposible entrevistar a todos los niños de Bahía Blanca. Entonces, no me sirve. No puede ser comprobable. Ya hay un requisito que no se está cumpliendo. Es una pregunta que no sirve. En cambio, cuando yo digo los niños de una escuela primaria de Bahía Blanca, es más sencillo investigarlo. Yo voy a esa escuela primaria en específico y observo a los niños de esa escuela. ¿Que cuántos niños pueden ser? ¿200 niños? ¿250 niños? No es la totalidad de niños de Bahía Blanca. Es sencillo. Entonces, eso sí es posible de ser comprobado con mis recursos. Entonces cumple con ese requisito. Está en forma de pregunta, tengo dos variables, factores de riesgo familiares y adicción a Internet, tengo la población, es posible de estudiar esa población y tengo el contexto. Y es un contexto claro para cualquier persona que lo lea. Cualquiera que lea mi pregunta va a entender dónde quiero estudiarlo y en qué momento lo voy a estudiar con mi investigación. ¿Sí? Esa es la pregunta. ¿Dónde y cuándo? ¿Dónde? En Bahía Blanca. ¿Cuándo? El primer semestre de 2020. Ahora, si yo pongo en la actualidad, ¿cuándo es la actualidad? Depende del momento en el que se hizo la investigación. Entonces está incompleto. Lo mismo que poner esto, el contexto al principio. Si yo pusiese, por ejemplo, en Bahía Blanca, durante el primer semestre de 2020, ¿cuáles son los factores de riesgo familiares que favorecen la adicción al Internet en los niños de una escuela primaria? ¿Queda bien? No. Se podría decir que sí, pero no es así como debe ser la pregunta. La pregunta tiene ciertos requisitos, entre ellos el orden, y tiene que estar ordenada de manera correcta.
¿Por qué va al final y no va al principio del contexto? Porque el contexto no es lo más importante de mi pregunta. Lo más importante tiene que estar al principio, que son las variables. ¿Qué es lo que yo voy a estudiar? ¿Dónde y cuándo? Va al final, porque no es lo más importante. ¿Sí? Lo más importante son mis variables. ¿Qué es lo que yo quiero estudiar? ¿Y cuál va a ser mi población? Lo que está en verde. Este es el orden que tenemos que tener cada vez que hacemos una pregunta. La clase se está grabando, ¿no, chicos? Vamos a hacer primero la pregunta, Sí. cuáles son, etcétera, o cómo son, quiénes son. Siempre una pregunta, empieza con una pregunta, ¿no? Con un nexo de pregunta. Y luego empiezo con mi primer variable, una condición con la que se relacionen las dos variables, y la segunda variable. Luego pongo la población y al final el contexto. Entonces podríamos decir que el orden sería el siguiente. Nexo de interrogación, qué, cómo, cuál, qué manera, relación, etc. Luego la variable 1. Luego la condición en la que se relacionan esas variables, ¿no? La variable 2, la población. Por último, el contexto. Y todo entre signo de interrogación. Todo, de principio al final, signo de interrogación. ¿Sí? Y una sola pregunta tiene que ser, no pueden ser dos ni tres, una sola, específica, clara. Siempre recordemos eso, la pregunta tiene que ser muy específica. Los voy a compartir. Vamos a hacer otro ejemplo, ¿sí? ¿Qué pregunta podríamos hacer? Díganme ustedes una pregunta y la vamos armando. ¿Se lee, chicos, ahí? ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve. ¿A ustedes qué les parece esta pregunta? ¿Les parece que es específica? Si ustedes la leen, ¿saben exactamente a qué se está refiriendo? ¿O queda algo a la duda? Muy bien, léanla con calma, con paciencia, y díganme qué le está faltando acá, si es específica o si no es específica. ¿Cuáles serían nuestras variables? Díganme la primera variable que aparece. Efectos. ¿Cómo? Efectos, Efectos. profe. Efectos que produce el consumo de alcohol. Muy bien. Más específicamente, es el consumo de alcohol. Esto vendría a ser la condición. Pero bien,
consumo de alcohol variable. ¿Y la variable 2 cuál es? Durante el embarazo. ¿Es una variable eso? Esto es algo, recordemos lo que es una variable. Una variable es un atributo, una característica, algo que cambia constantemente. De una persona a otra es totalmente diferente. El durante ya es algo que no entraría en condición de variable. Y el embarazo, bueno, sí, el embarazo cambia de una persona a otra, siempre es diferente. Pero acá, ¿vamos a estudiar nosotros el embarazo o vamos a estudiar la salud fetal? Usted, ¿cuál es Salud fetal. el efecto que produce sería la variable? El efecto que No, produce, la salud ¿dónde? fetal. El efecto que produce en la salud fetal. Esa es nuestra segunda variable. Esto es una condición que hace más específico mi variable 1. Entonces vamos a remarcarlo todo junto. ¿Por qué lo hace más específico? Porque si yo dijese cuáles son los efectos del consumo de alcohol, queda muy al aire. Puede ser cualquier tipo de consumo de alcohol, pero no. Acá yo especifico que es el consumo de alcohol durante el embarazo. Es toda una misma variable, solamente la estoy especificando, la hago cada vez más específica, más abocada a algo en particular. ¿Se entiende? Acá la parte del embarazo es una condición que acompaña el consumo de alcohol. ¿Sí? Yo voy a estudiar el consumo de alcohol solo cuando sea durante el embarazo. Si no es durante el embarazo, no forma parte de mi investigación, porque mi investigación es el consumo de alcohol durante el embarazo. Y la salud fetal va a ser la segunda variable, ¿sí? Pues yo quiero saber el efecto de esto sobre esto. Eso sería una investigación de causa y efecto. ¿Cuál era la investigación de causa y efecto? La explicativa. Muy bien, explicativa. Causa y efecto. Que tiene una hipótesis, la fórmula de la hipótesis era A produce B. Fíjense que yo estoy estudiando eso exactamente. Como la variable A, ¿qué produce la variable A en la variable B? ¿Qué produce el consumo de alcohol durante el embarazo en la salud del feto? A produce B. Es exactamente lo que yo estoy estudiando. Entonces es una pregunta explicativa. ¿Y qué me falta acá para que sea una pregunta con todos los requisitos? Un periodo de tiempo. ¿Eso qué sería? El contexto. El contexto. Muy bien, nosotros dijimos que primero teníamos que tener, vamos a volver, el nexo de interrogación, qué, cómo, qué relación, etcétera, que está acá. ¿Cuáles son los efectos que produce? Este es el nexo de interrogación. Después dice que tiene que haber una variable 1, una relación entre las dos variables y la variable 2. Tenemos la variable 1, el nexo que las une, y la variable 2. Dice que después tiene que haber una población y un contexto. ¿Tengo acá población y contexto? No. Vamos a poner entonces una población. ¿Qué población voy a estudiar? Obviamente, mujeres embarazadas, ¿no? Pero ¿qué mujeres embarazadas? ¿Todas las del mundo? ¿O las mujeres embarazadas de algún lugar en específico? ¿Dónde están estas mujeres que yo voy a estudiar? De algún lugar específico. Podríamos poner, En el hospital Eva Perón puede ser. muy bien, atendidas en el hospital Eva Perón. Esa es mi población, ¿no? ¿Se entiende que es específico? ¿Dónde voy a estudiar? Voy a estudiar cualquier embarazada, voy a estudiar las que tengan consumo de alcohol y las que sean atendidas en el hospital Eva Perón. Esto es muy importante, chicos. Muy importante que esto se entienda porque esto va a venir en la materia del cuatrimestre siguiente, ¿sí? ¿Cuáles son los efectos que produce el consumo de alcohol durante el embarazo, variable 1, en la salud fetal?
variable 2. Y acá me falta poner en las mujeres embarazadas. O vamos a poner para que sea más cortito, las gestantes atendidas, y esto es mi población. Las gestantes atendidas en el Hospital Eva Perón. ¿Y ahora qué me falta? Ya tenemos las variables, ya tenemos la población. ¿Qué me falta ahora? Fecha. Que se pueda comprobar. Buena pregunta, ¿se puede comprobar esto? ¿Yo puedo estudiar esto? Sí. 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 Sí, muy bien, entonces ese requisito cumplido, ¿no? Muy bien. Ahora Le falta me el falta momento, algo. el tiempo. Claro, ¿y qué es el momento y el tiempo? Periodo. Mm, El contexto que tiene fecha, El lugar contexto. Muy bien, Contexto. el contexto. Vamos a ponerle un lugar. ¿El Hospital Eva Perón dónde está? Merlo. Muy bien, ¿y en qué momento de la historia investigamos esto? Puede ser en el pasado, chicos, porque estamos inventando. Inventen un momento de la historia. Un periodo, un mes, un año. Mayo de 1999. Yo. Muy bien. Como dijimos, imagínense que yo hice esta investigación en el 99, ¿no? Imagínense el tiempo que lleva. 21 años de investigación. Y yo hubiese puesto acá, en lugar de poner esto, hubiese puesto en la actualidad. Y hoy, yo la leo 2020 y me dice la pregunta, yo puedo entender, ¿qué entiendo? Que la hicieron este año, ¿no? Cuando yo la leo en 2020 digo, bueno, la hicieron este año, me sirve. Y por ahí es una investigación viejísima. Entonces es muy importante que esto sea específico. Y recordamos, insistimos con esto de la especificidad. Hay que ser muy específico con la pregunta, porque cuanto más específicos somos, menos datos tenemos que recolectar. Supongamos que yo les hiciera a ustedes hacer un trabajo de investigación sencillo, ¿no? Y quiero que ustedes investiguen algo sobre los adolescentes. Y les digo, hagan una pregunta sobre los adolescentes si, por ejemplo, las conductas rebeldes o los hábitos de higiene o la socialización de los adolescentes, si son retraídos, si son extrovertidos, o quisiera que averigüen el consumo de alcohol de los adolescentes. Y lo tienen que hacer ustedes, pero realmente lo tuvieran que hacer. Tuvieran que investigar, tuvieran que entrevistar a los adolescentes. ¿Cuántos adolescentes creen ustedes que son capaces de entrevistar en la realidad? ¿Cómo justo se entrecortó? No entendí la pregunta. Si ustedes tuvieran que hacer un trabajo, ¿no? Yo mañana les digo, bueno, ahora para cerrar la materia, vamos a hacer un mini trabajo de investigación y ustedes van a tener que investigar sobre los adolescentes. Van a salir a entrevistar a adolescentes sobre los hábitos de consumo de alcohol, por ejemplo. ¿Cuántos adolescentes vos crees que podrías investigar, entrevistar? Y varios, profe. entre 10, entre 15 y 20. 20, 30. Muy bien. Entonces tendrías que reducirlo. Porque si vos en la pregunta me pones los adolescentes en general, tendrías que entrevistar a todos los adolescentes del mundo. En cambio, si vos me pusieras, ¿Se puede elegir una manzana o 10 claro, cuadras? para que sea más sencillo, mira, vamos a hacer así. Vamos a hacer esa pregunta, la vamos a armar ahora, la de los adolescentes, y vamos a imaginar que la tuviéramos que hacer, que la tuvieran que hacer ustedes en sus casas como parte del trabajo de la materia, ¿no? Y que por ahí sea, vamos a ver, por ejemplo, ¿cuáles son las bebidas alcohólicas de mayor consumo
de los adolescentes. Yo les pido a ustedes que investiguen esto. ¿Qué tipo de preguntas harían ustedes a los adolescentes para saber cuáles son las de mayor consumo? ¿Tendría que tener una edad específica de adolescentes o no? Genial, 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 genial. Muchas felicidades. Estaba esperando que me digan eso. Acá tenemos que ser más específicos. Al dejar los adolescentes es como muy grande. Tiene que ser específico. ¿Y cómo lo podemos especificar? Con un rango de edad. Puede ser con los adolescentes de un determinado lugar o con los adolescentes de un determinado rango de edad. Porque acá podríamos haber puesto a los adolescentes de la escuela secundaria tal. Y este es un grupo reducido, ¿no? Puede ser los adolescentes de primer año de escuela secundaria tal. Y son los compañeritos de tu hijo. Es sencillo para vos hacer esa investigación, son los compañeritos de tu hijo. Pero con un rango de edad también es interesante. ¿Qué rango de edad podríamos utilizar? Entre Entre 17. 16 y 19 años. Excelente. ¿Cuáles son nuestras variables acá? El alcohol y el adolescente. Muy bien. Las bebidas alcohólicas y los adolescentes de 16 a 19 años de edad. ¿Son la variable o son la población? ¿Cómo prefieres? ¿Población? ¿Son una variable o son una población? Una población específica. Es una población, muy bien. Una población muy específica. Entonces, ¿dónde está la segunda variable? Consumo. Muy bien. Esta es mi segunda variable, el consumo. ¿Cuáles son las bebidas alcohólicas de y esta es la condición, que tienen que ser las de mayor, ¿sí? O sea, las que más se consumen. ¿Cuáles son las bebidas alcohólicas de mayor consumo entre los adolescentes de 16 a 19 años de edad en un barrio? ¿Qué barrio? Díganme ustedes. Mariano Acosta. ¿En qué momento de la historia? Periodo de marzo a agosto. Muy bien, justo hasta las vacaciones de invierno, ¿viste? El principio de clase a vacaciones de invierno, estuvo bueno eso. ¿Y esto qué sería? ¿De qué año? Mariano Acosta, periodo de marzo a agosto. ¿De qué año? Contexto. Contexto, muy bien. ¿Y qué le falta a ese contexto? El año. Muy bien, el año. ¿Qué año le ponemos? 2015. Ahí está. 2000. Entonces decimos, ¿cuáles son las bebidas alcohólicas de mayor consumo entre los adolescentes de 16 a 19 años de edad? En el barrio Mariano Acosta, en el periodo de marzo a agosto de 2015. Fíjense cómo dijimos el periodo, porque estamos hablando de una etapa entre 2 meses distintos. Le ponemos el año, le ponemos el lugar. Lugar y momento es contexto. Y está al final. Empezamos con el signo de interrogación, la palabra que indica la pregunta, cuáles son las variables, la condición para estudiar la variable, que tiene que ser la de mayor, segunda variable, otro conector, y acá viene la población. Y después el contexto. ¿Cumple con esto? ¿Hay un nexo de interrogación? Sí hay. ¿Aparece una variable 1? Sí. ¿Hay una condición entre esas dos variables? Sí, el mayor. ¿Aparece la variable 2? Sí, aparece. ¿Hay población? Sí. Sí. ¿Hay contexto? Sí. ¿Y hay signos de interrogación? Muy Sí. bien, entonces está perfecta. Sí. Ustedes tendrían que hacer de cuenta como que tienen una tablita de 4 opciones, lo que se llama checklist. Un checklist es una tabla que tiene casillas de verificación. Entonces uno va tildando las casillas, ¿no? Entonces dice, ¿tiene contexto? Y tildamos, sí. ¿Tiene población? Tildamos, sí.
¿Tiene variable 1? Sí. ¿Tiene variable 2? Sí. Etcétera. Y con eso nos damos cuenta si está bien o está mal. Entonces, cuando ustedes mismos hacen una pregunta para inventarla, tienen que volver a ese checklist y volver a revisar. A ver, yo hice esta pregunta. ¿Tiene signos de interrogación? Sí tiene. ¿Tiene los nexos de pregunta? Sí tiene. ¿Tiene variable 1 y variable 2? Sí tiene. ¿Tiene población? No tiene. Listo, le tengo que poner la población. Y así solitos se van a dar cuenta de lo que les falta a la pregunta. Hay preguntas que son muy complicadas, sobre todo cuando hay una falta de práctica, que eso es lo que nos pasa a todos cuando empezamos. No tenemos práctica, ni tampoco tenemos mucho contacto con esto. No conocemos mucho de investigaciones científicas. Entonces nos cuesta un montón. Yo particularmente invento así rápido las preguntas, pero no porque soy un capo, sino porque tengo práctica, porque he leído muchas investigaciones, porque lo he estudiado varias veces, aparte porque me gusta, pero porque tengo práctica. Este tipo de cuestiones no se pueden aprender de otra manera que con la práctica. Nosotros tenemos que practicarlas. Por eso yo comentaba que es mucho más sencillo cuando estamos en el aula, porque entonces los alumnos vienen con el papelito, ¿no? Con su hojita, con su problema, y vamos resolviéndolo en el momento. Y ahí es más fácil decirle, mira, esto que pusiste acá está bien, va al final, pero acá te falta tal cosa, acá te falta tal otra. Esto que vos pusiste como variable 2, en realidad es tu población, ¿sí? La variable es esta. Ese tipo de correcciones son rápidas, pero son rápidas cuando estamos cara a cara. Cuando estamos mediante la virtualidad, es dificilísimo explicarlo. A mí se me complica bastante poder explicarlo, la verdad estoy buscando herramientas de cómo hacerlo más sencillo para ustedes y no estaría encontrando muchas. Esperemos que esto esté resultando. Vamos a hacer otro ejemplo, yo les voy a pedir por favor que alguno de ustedes me diga qué pregunta hizo y vamos a estudiar esa pregunta acá, ¿sí? La vamos arreglando acá. ¿Sí? ¿Alguien se ofrece a hacernos la pregunta que había hecho en la actividad? Una pregunta que la de enfermería, ¿puede ser? Claro, sí, la que habían hecho en la actividad. Así la corregimos acá y vamos viendo el paso a paso. A ver si la tengo a mano, porque no. ¿Qué consecuencia trae Sí. a los familiares de los enfermeros del Hospital Posadas Sí. que se contagiaron en el ámbito de trabajo por COVID-19 en el mes de mayo en el año 2020? ¿Se ve la diapositiva? ¿Todos ven en la pantalla? Sí. Muy bien. Sí. Perfecto. Bueno, vamos a revisarla. ¿Qué consecuencias trae a los familiares de los enfermeros del Hospital Posadas que se contagiaron en el ámbito de trabajo por COVID-19 en el mes de mayo en el año 2020? Vamos a leerla detenidamente y tratemos de interpretarla, primero que nada. Porque primero tiene que ser una pregunta que esté bien escrita, que se entienda el espíritu. A veces nos cuesta ordenarla de manera de entender. La idea es muy buena en nuestra cabeza. Siempre pasa esto. La idea es excelente en nuestra mente, tenemos una idea, pero cuando la tenemos que escribir, se nos complica escribirla. No podemos trasladarla del mundo de la mente al mundo de lo escrito. Entonces es normal y va a pasar, y les va a pasar mucho porque es práctica, ¿sí? Dice, ¿qué consecuencias trae a los familiares de los enfermeros del Hospital Posadas
que se contagiaron en el ámbito de trabajo por COVID-19 en el mes de mayo en el año 2020. ¿Qué opinan todos en la clase? A ver, quiero que todos participen y me digan qué opinan de esta pregunta. Que el contexto del Hospital Posadas va después de la variable. Bueno, ¿cuáles serían las variables? Los familiares de los enfermeros y lo del COVID. Muy bien. ¿Y el COVID? Está medio raro. Sí. Lo que pasa con esta pregunta es que es confusa y yo ahora les voy a contar por qué es confusa. ¿Sí? Es confusa porque es como que va perdiendo la línea a medida que avanza. Por ejemplo, ¿no? Digo, para ahí me equivoco, puede ser. Dice, ¿qué consecuencias trae a los familiares de los enfermeros? Yo hasta ahí entiendo que lo que vamos a estudiar son las consecuencias sobre las familias, ¿no? Después dice Sí. que se contagiaron en el ámbito de trabajo. Yo estoy estudiando la familia de los enfermeros, los que se contagiaron entiendo que fueron los familiares. Ahí es cuando se pierde la línea. ¿De quiénes estoy hablando? ¿Estoy hablando de los familiares o estoy hablando de los enfermeros? Porque cuando yo digo que se contagiaron, ahí estoy hablando de los enfermeros, claramente, en el ámbito de trabajo. Entonces no queda claro. ¿Se entiende, chicos, lo que digo? Dice, ¿qué consecuencias trae a los familiares? Ahí parece que estoy hablando de los familiares. Pero después cuando digo que se contagiaron en el ámbito de trabajo, estoy hablando de los enfermeros. Entonces, ¿cuál es mi población? ¿La familia de los enfermeros o los enfermeros? ¿A quién voy a estudiar? Los enfermeros. A los Enfermeros. enfermeros. A ver, entonces, ¿cómo podríamos ordenarla para que quede más clara? Porque está un poco confusa ahí. Hay que ordenarla de alguna manera. Primero Yo vamos a por eso separar. expuse mi pregunta, porque para mí también me parecía súper raro. Está bien, la hice yo, pero me ponía que estaba muy bien y todo eso, pero a mí hay algo que no me estaba cerrando en esta pregunta. Por eso expuse la mía para que, digo, bueno, vamos a Pero ver ojo, si... La pregunta, yo entiendo para dónde va tu pregunta. Yo sé qué es lo que vos querés estudiar con esto. Y me parece copadísimo. Te digo la verdad, me parece excelente. Es muy interesante estudiar. ¿Qué efectos, qué consecuencias trae en la familia de los enfermeros el hecho de que este enfermero se haya contagiado de COVID en el trabajo, ¿no? Eso sería. Sí, Yo tengo un familiar que es enfermero y en el trabajo se contagió COVID. ¿Qué consecuencias puedo tener yo como familiar? ¿Se entiende? Pero a la hora de escribirlo es como que está confuso. Entonces la pregunta está claro. bien. Lo que tiene es que está confusa y coordenarla un poco, ¿sí? Vamos a ver de qué manera podemos ordenarla para que quede clara y que cualquiera que la lea diga, de toque, ah, es esto lo que quieres saber. Entonces, primero vamos a separar nuestras variables. La primera variable, ¿cuáles son? Las consecuencias que trae qué cosa? El contagio, ¿no? Sí, el COVID. Sí. Muy bien, vamos a poner por ahora consecuencias como variable, en rojo. Todo lo rojo es variable. Los familiares de los enfermeros del Hospital Posadas, ¿qué son? Población. Muy bien, son mi población. La población la vamos a poner en verde. Que se contagiaron, acá está. El contagio es la otra variable, ¿no? Sí. Vamos a ponerlo en rojo. Sí. Por ahí nos equivocamos, ¿eh? Pero vamos probando. Esto, como decía hoy, el camino se hace al andar. En el ámbito de trabajo, por COVID-19, ¿se contagiaron? Por COVID-19, COVID-19. ¿no? Bien. ¿Les parece bien así? Sí. En el ámbito de trabajo, esto es contexto, ¿no? Porque es el dónde. ¿Dónde se contagiaron y en qué momento de la historia? ¿No? Sí. Vamos a ponerlo como contexto. El dónde y cuándo. ¿Es claro el contexto? Fíjense cómo está. En el ámbito de trabajo en el mes de mayo del año 2020.
¿Es claro dónde es el ámbito de trabajo? No. Acá dice que son enfermeros del Hospital Posadas, ¿no? Podemos entender que el ámbito de trabajo es el Hospital Posadas. Bien. Entonces acá quizás sería más claro Me poner, parece que tiene que ir después de la segunda variable, ¿qué cosa? La población. el Hospital Posadas, enfermero del Claro. Hospital Posadas. Muy bien, vamos a ir acomodándolo y después lo vamos a ir organizando. A ver. Los familiares de los enfermeros del Hospital Posadas en el ámbito de trabajo. Esto quizá no haría falta ponerlo. No sé qué opinan ustedes. ¿No? Yo digo los enfermeros del Hospital Posadas, entiendo, ¿no? Que fue ahí. O por ahí lo deberíamos cambiar de lugar. ¿Qué consecuencias trae? ¿Qué consecuencias trae? ¿Cómo A consecuencias ver, ayúdenme. Léanlo todos y ayúdenme cómo lo podemos ordenar. A los enfermeros no podría ir donde dice qué consecuencia trae a los enfermeros y la familia. Claro, pero yo no quiero saber qué consecuencias trae para los enfermeros. Yo quiero saber qué consecuencias trae para sus familias. ¿Qué consecuencias trae a los familiares? si ponemos el contagio por COVID? Mm. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué consecuencias trae el COVID? O por ahí, a ver, por ahí falta algo acá. Vamos a suponer. Voy a duplicarlo para no perder el espíritu de lo que escribió la compañera. Si acá pusiéramos, ¿Qué consecuencias trae a los familiares del enfermero contagiado? Mm. ahí está, eso justo es lo que estaba por hacer, mirá. Estaba por cambiar esa variable. Porque si yo cambio esa variable, y esto ya no fuese una variable, sino que fuese una condición, y la pongo acá, cambia, ¿no? ¿Qué consecuencias trae para la salud de la familia, de los enfermeros que se contagiaron por COVID-19 en el Hospital Posadas En el mes de en el mayo. mes de mayo en el año 2020? Y acá quizá también puedo decir qué consecuencias produce Ujú. qué consecuencias Produce la salud de la familia. Los enfermeros. Mm. 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 es complicado, ¿eh? Como verán, es muy complicado, es complicado. Imagínense que yo esto lo tuviese que resolver por chat. Es imposible. ¿Qué consecuencias produce para la salud de la familia de los enfermeros que se contagiaron por COVID-19? Falta algo acá. Mm. Consecuencias produce. El lugar, Consecuencias No, pero me falta algo que me lo deje Hospital claro. Posadas, ¿de dónde? produce para la familia de los Morón. Falta algo que me lo deje más claro. Como que no queda bien claro. Yo no sé si yo soy muy enroscado
Sí, puede ser. ¿Qué O no consecuencia, queda muy claro. No sé. qué consecuencia produce en la salud? En la salud puede ser. ¿Qué consecuencias produce en la salud? ¿Eh? A ver. ¿Qué consecuencias produce en la salud de la familia? Los enfermos que te contagian. ¿Puede ser que falte la condición entre la relación de las variables? Sí, algo nos está faltando definitivamente. No sé bien dónde. ¿Qué consecuencias produce en la salud? Es una pregunta complicada. Yeah. Qué buena pregunta que hice, ¿eh? La verdad que nos estás haciendo pensar, pero bien, así lo vamos a entender, ¿eh? Tiene ¿O que ser puede si bien ser problemático. a qué está expuesto el familiar del enfermero contagiado? Ahí está, eso me... Tiene un enfermero contagiado. ¿Qué consecuencias produce en la salud? Acá voy a dejar la que veníamos trabajando en principio, va a quedar intacta. Y acá vamos a ir modificando. A ver. ¿Cómo me decías que pongamos? ¿A qué está expuesto o a qué se expone el familiar del enfermero contagiado? Algo así. ¿Qué consecuencias? ¿Profe, lo puede ir leyendo? Sí. Y quedaría, ¿a qué consecuencias se exponen las familias de los enfermeros contagiados por COVID-19 en el Hospital Posadas en el mes de mayo del año 2020? Acá como que estamos más cerca, ¿eh? Acá me gustó más. Cosa que no quiero cambiar la palabra consecuencia porque le cambiamos toda la pregunta a la compañera. Las familias que conviven con los enfermeros contagiados. Sí, sí, está bien. Y acá, en consecuencia, le podemos especificar también, ¿no? ¿Qué tipo de consecuencias? Consecuencias para la salud, ¿les parece? Si esto no es una variable, las familias convivientes, me parece que la segunda variable es el contagio. Esta es la condición, que tienen que ser familias convivientes, me parece. Tendría que ser algo más concreto. Familias convivientes en población. Consecuencias. Te digo la verdad, me quemaron la cabeza con esto, ¿eh? Profe, pero la variable es el problema. Eso es lo que me confunde. No, una variable es un atributo, una característica que varía, que se modifica de una persona a otra y de un momento al otro, ¿sí? Por ejemplo, la marea es una variable. ¿Sí? La marea es una variable que modifica dependiendo del lugar, la costa en la que estemos hablando. Vamos a modificar su temperatura, su caudal, el golpe, la llegada a tierra. Por ejemplo, la variable
La conducta, el conocimiento. El conocimiento es una variable. ¿Por qué? Porque varía dependiendo de la persona. Cada persona conoce cosas distintas y conoce de maneras distintas. Entonces el conocimiento es una variable. Son cosas que no se pueden contestar con un sí o con un no. ¿Sí? Las variables. Entonces yo te dijera a vos, ¿cuánto conoces sobre arte moderno? No me puedes contestar con sí o con no. Necesitas una respuesta compleja. Esas son las variables. Por ejemplo, consecuencias Entonces para las la salud variables, también. entonces las variables no serían la familia, que van a ser los que estamos buscando esas consecuencias, y la enfermedad del COVID. Claro, claro, sí, a mí me parece que la variable acá es el contagio por COVID. Aunque también puede ser una Y la condición. familia expuesta. Ay, Dios mío, a ver, qué lío. ¿Qué consecuencias para la salud se exponen? Yo creo que acá la variable es enfermeros contagiados por COVID. Sin duda. Y creo que esto es la condición. Bueno, Eso es lo que a mí me vamos a... confunde, si la variable es el enfermero que ya está contagiado, la familia que es el que va a tener las consecuencias, o la enfermedad. Serían tres variables ahí. Por un lado vamos a estudiar qué son cosas... Vamos a plantearlo de esta manera, a ver. Siempre es útil cuando se nos complica comprender así las variables en la pregunta, es muy útil a veces entender cómo lo responderíamos, o sea, una hipótesis, ¿no? Hacer una hipótesis sobre esto. O también es muy útil evaluar qué quiero lograr yo con esto. Por ejemplo, ¿qué tengo que hacer para descubrir esta pregunta? Primero tengo que estudiar cuáles consecuencias para la salud produce el COVID, en general, ¿no? Primero tendría que ver las consecuencias para la salud que produce el COVID. Tener ese conocimiento para empezar. Y después debería ver cuáles de esas consecuencias que produce el COVID se dan en las familias de los enfermeros. ¿No? Profe, ¿no podría ser qué consecuencias estarían expuestas las familias que conviven con el enfermero contagiado de COVID-19? Sí, sería prácticamente lo mismo. Nosotros le agregamos acá, nosotros le agregamos consecuencias para la salud para que sea más específico, porque pueden ser consecuencias económicas, ¿no? También el enfermero se enferma y hay que llevar a los chicos a la escuela, por ejemplo, ¿no? O tenía que traer mercadería a la casa, no la trae. Hay otro tipo de consecuencias que no son solamente de la salud. Entonces nosotros especificamos que vamos a hablar de las consecuencias que son para la salud, por un lado. Enfermeros contagiados por COVID. ¿Qué consecuencias de salud trae a los familiares de los enfermeros contagiados? ¿No? O las consecuencias que le produce al familiar el tener contacto directo con el enfermero contagiado. A ver, vamos a escribirlo, espera, no te lo olvides. ¿Qué consecuencias produce en el familiar tener contacto directo, dijiste? Sí. ¿Qué consecuencias produce en el familiar? Vamos a poner en los familiares. Tener contacto directo con el enfermero contagiado. Me re gustó. El enfermero contagiado por COVID en el hospital Posadas.
Acá, mira, el enfermero contagiado por COVID es nuestra población, ¿no? El Hospital Posada ya forma parte de nuestro contexto, porque es el lugar. En esta pregunta, Consecuencias, acá le podríamos agregar para la salud también, ¿no? ¿Qué dicen? Para que sea más específico, porque pueden ser consecuencias económicas, Sí. consecuencias de las relaciones, consecuencias de la salud. Y esta sería nuestra variable, consecuencias para la salud, sería la primera. Produce causa y efecto, ¿no? Es una pregunta de causa y efecto. A produce B. En los familiares, tener contacto. Y acá está. ¿Cuál es la segunda variable? El contacto directo, ¿no? Sí, ¿Qué sí, ahí opinan? está mejor. Ahí está, ahí nos quedó más claro, ¿no? Claro, las consecuencias del contacto directo. ¿En quiénes? En los familiares de los enfermeros. Está bien, está bien. La población no es el enfermero contagiado por COVID, son los familiares del enfermero contagiado por COVID. Ahí está, vamos a hacer así, mira. Contacto directo. ¿Qué consecuencias para la salud produce tener contacto directo? El contacto directo de los familiares con el enfermero contagiado por COVID-19. ¿Qué les parece? Pero se la puede leer porque yo voy manejando y no puedo ir leyendo. Sí, sí. ¿Qué consecuencias para la salud produce el contacto directo de los familiares con el enfermero contagiado por COVID-19 en el Hospital Posadas en el mes de mayo en el año 2020? Pero me parece que ahí no queda bien claro. Me parece. ¿Cómo? Que me parece que ahí no queda en claro si es un familiar del propio enfermero o de un paciente. Claro. Los familiares. Entonces vamos a poner así, contacto directo de el enfermero contagiado por COVID-19 ¿Qué te parece así? ¿Qué consecuencias para la salud produce el contacto directo del enfermero contagiado por COVID-19 en sus familiares? Ahí va mejor, ahí sí se entiende que es el familiar del enfermero. Sí, 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 es verdad. Bueno, vamos a dejarla así a esta. Qué grande, cómo nos hicieron pensar. Dios mío. Vamos a hacer el checklist. Yo les recomiendo que ustedes hagan el checklist con estas cosas, ¿sí? Yo les voy a compartir este PowerPoint. Orden de la pregunta. Tiene que aparecer primero la variable 1, después la variable 2, después la población y después el contexto, principalmente, ¿sí? Esto es lo principal, ese es el orden principal que tiene que haber. Variable 1, variable 2, población y contexto. Vamos a hacer un último ejercicio, ¿sí?
chicos conectados? ¿Los perdí? Sí, estamos acá. Sí, profe. profe. A ver, a ver. Entonces tenemos, este era el orden, ¿no? Dijimos, primero tiene que hacer la variable 1, después aparecer la variable 2, después la población y después el contexto. Y todo entre signos de pregunta, ¿no? Esta pregunta, ¿cumple con estos Profe, requisitos? ¿puede que hayan algún, Decime. que la pregunta problema siempre son dos variables nada más o puede que haya más variables? No, sí, puede haber más. Es un mínimo de 2 variables. Mínimo. De ahí para arriba. ¿Y cómo sería si tenemos una pregunta que tiene más Más variables variables. y la que esté, cuando usted pide dos variables, Martí, ¿tiene Esa- cómo sería eso? Todas tienen que tener 2 variables. Mínimo. Una pregunta con 3 variables es sumarle otra característica más. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, ¿qué quisiéramos estudiar? Quisiéramos estudiar cuáles son las metas profesionales de los enfermeros respecto del crecimiento profesional y el autoconcepto. ¿Cuáles son las metas profesionales? Vamos a poner, sacar esto. Respecto del crecimiento profesional y el autoconcepto en los enfermeros de la clínica Buen Pastor en el mes de mayo de 2020. Espero que la puedan ver. Supongamos que yo tengo esta pregunta. Dice, ¿cuáles son las metas profesionales respecto del crecimiento profesional y el autoconcepto en los enfermeros de la clínica Buen Pastor en el mes de mayo de 2020? Ya cuando yo digo las metas profesionales, es mi primer variable. Las metas profesionales cambian de una persona a otra, ¿no? Y no pueden responderse con un sí o con un no. Son variables. Respecto del crecimiento profesional, acá tenemos otra variable. El crecimiento profesional también varía de un profesional a otro. Y al último dice, y el autoconcepto. El autoconcepto sería mi tercer variable. En los enfermeros de la clínica Buen Pastor, es mi población. En el mes de mayo de 2020. Eso es el contexto. Tengo 3 variables en esta pregunta. Las metas profesionales, el crecimiento profesional y el autoconcepto. También podría ser la pregunta, en lugar de cuáles son, podría ser cómo influyen las metas profesionales en el crecimiento profesional y el autoconcepto de los enfermeros de la clínica Buen Pastor en el mes de mayo de 2020. Como vemos, tenemos variable 1, variable 2, variable 3, población y contexto. Cumple con todos los requisitos de una pregunta. Falta uno, que es, ¿puede ser Profe, comprobada? ¿puede ser ahí del Buen Pastor de dónde? Muy bien, muy bien. Buen Pastor, creo que queda en Pilares. Oh, Una clínica real, yo la tiré el nombre, no sé dónde queda eso. Recuerdo el nombre nada más. De Pilar en el mes de mayo de 2020. Muy bien.
Excelente la aclaración. Y ahora, ¿qué nos falta? Tenemos 3 variables. ¿En qué modifica nuestra investigación estas 3 variables? Que en lugar de estudiar 2, vamos a tener que estudiar 3. Nosotros en un principio tendríamos que investigar qué son las metas profesionales y qué es el crecimiento profesional. Para poder responder nuestra pregunta, tenemos que tener en claro eso. Como le agregamos el autoconcepto, ahora tenemos que estudiar también qué es el autoconcepto. Y una vez que sepamos esas 3 cosas, vamos a poder responder cómo influye todo esto en el enfermero. Profe, Sí. profe, las variables son, o sea, va pegada con la otra. ¿Van relacionadas? Claro, fíjate que uno dice cómo influye la variable 1 en la variable 2 y la variable 3. Nosotros reemplazamos estos rojos por la palabra variable, te queda la relación entre las 3. ¿Cómo influye la variable 1 en la variable 2 y la variable 3? No sé si vos ves la pantalla. Pero esto es así. ¿Cómo influye la variable 1 en la variable 2 y la variable 3? En una población, en un contexto. Si esto yo se los escribiese así, y ustedes tuviesen que completar cada campo por palabras, si yo les pongo cómo influye la variable A en la variable B, y ustedes tuviesen que completarlo, podrían poner cómo influyen las metas profesionales en el crecimiento profesional, cómo influyen no sé, los prejuicios o los estigmas sociales en el desarrollo del individuo, cómo influye el bullying en la salud mental de los niños de 7º grado, por ejemplo, ¿no? Para que quede más gráfico, vamos a hacerlo en una diapositiva. Vamos a ponerle que es el esquema, el orden. ¿Cómo influye la variable 1 en el variable 2 de población? Ahora lo voy a poner en colores para que sea más claro. Contexto. Si no me pregunto. Vamos a poquito. Yo tengo que completar y lo podemos hacer ahora tranquilamente. Vamos a completar esto. Tengo que reemplazar estos códigos por datos, ¿no? Acá tengo que poner la variable 1, la variable 2, la población y el contexto. Vamos con los colores porque nos ayudan a recordar mejor los colores. Bueno, yo tengo esto y ustedes tienen que inventar los datos. Por ejemplo, ¿cómo influye la variable 1? Bueno, tienen que inventar una variable. Díganme una variable. Una variable puede ser, no sé, el sistema social, puede ser la clase socioeconómica, puede ser los recursos materiales, puede ser el conocimiento, puede ser la destreza, la habilidad. Alta de sodio. ¡Epa! Muy bien. ¿En qué? Una segunda variable en la que va a influir la falta de sodio. ¿En qué variable podría influir la falta de sodio? ¿Qué tema? ¿Qué variable que elegiste? La variable complicada. Por la hipertensión, ¿puede ser? En la tensión arterial
¿Qué población? ¿A quiénes vas a estudiar vos? Un paciente con hipertensión. Adultos mayores. Paciente adultos. Adultos mayores, hipertensos, dijeron. ¿Agregamos hipertensos o no? Sí, Sí. para que sea más específico. Bueno, muy bien. Y ahora nos falta un contexto. ¿En dónde? ¿Dónde y cuándo? Puede ser en un geriátrico. Un geriátrico. Morón. Morón. ¿Cuándo? Hacelo y después lo que lo haga y después ¿Cuándo, chicos? En junio de 2020. Muy bien. ¿Cómo influye la falta de sodio en la tensión arterial de los adultos mayores hipertensos en un geriátrico de Morón en el mes de junio de 2020? Es como ser más solito. Cuando nosotros tenemos en cuenta el orden que tiene que tener el esquema de la pregunta, armar la pregunta suele ser más sencillo. Y pasa esto, que uno va reemplazando la variable por un dato, la otra variable por un dato, la población por un dato y el contexto por un dato también. ¿Quedó un poquito más claro ahora cómo ir armando la pregunta? Sí. Sí, Tiene un que poco tener más, este un poquito orden, más. siempre. Siempre tiene que tener este orden la pregunta. Variable 1, variable 2, población y contexto. Siempre entre signos de pregunta. Pero es muy importante el orden, el esquema con que lo vamos a hacer. Bueno, este Power yo ahora se los voy a compartir para que les quede de apoyo, de ayuda a la memoria y para poder practicar también, ¿sí? Practicar el orden, etc. Lo voy a colgar en el Classroom con la última actividad. O por ahí lo pongo en el tablón. En el tablón lo voy a poner. Bueno, Bueno, buenísimo, chicos, profe. Genial. la idea era que podamos empezar a hablar también de, no sé cuánto tiempo llevamos, ¿cuánto tiempo estamos conectados? 1 hora 40. Ah, ya es un montón. Vamos a dejarlo para la próxima clase. Vamos a tener que retrasarnos un poquito con las clases. Entonces. Sí, es posible que la próxima semana retomemos los temas previos y no avancemos con las clases. O sea, vamos a tener clases, pero sobre los temas ya dados. Calidad que cantidad. Por supuesto. Por supuesto. ¡Pasa! Entonces, vamos a hablar después de la hipótesis y los objetivos. Esto no es importante que ustedes, el objetivo no es que ustedes hagan todas las preguntas y que la tengan reclara haciendo las preguntas problemas. Eso lo vamos a ver en la investigación, el cuatrimestre que viene. Ahora lo importante es que ustedes puedan entender el orden, entender cómo se arma una pregunta y poder identificar, cuando se les presenta una pregunta, poder identificar qué le falta. Porque a veces es más difícil armarla que interpretarla. Porque vos tenés 4 cosas que cumple con variable 1, cumple con variable 2, el orden es correcto, está bien la pregunta, ¿sí? Lo importante es que ustedes puedan hacer ese ejercicio, entender cuál es el orden y cuáles son los requisitos. Solo con eso. Si se les dificulta armar una pregunta, no importa. Lo importante es que ustedes cuando tengan la pregunta adelante, que sepan identificar qué les falta, que puedan rearmarla, que puedan decir esto está desordenado, vamos a ordenarlo, que puedan decir falta una variable, que puedan decir falta un lugar, falta un momento, ¿sí? O la población esa no es una población, es una variable, o etcétera.
Eso es lo importante, que identifiquen. La construcción de la pregunta lleva mucho más trabajo. Por lo pronto vamos a identificar. ¿Sí? Perfecto, ¿Tuvieron profe. inconvenientes con la actividad? ¿Alguna vez aprobó la actividad? Yo no la hice todavía porque quería tener esta clase primero. Sí la había Buenísimo. visto. Justo el Power que puso hace rato, en donde teníamos que buscar las variables de embarazadas. ¿Se acuerdan? Las Sí. variables de ahí son sala de partos y pacientes embarazadas. Dice, ¿cuál es el grado de satisfacción de las pacientes embarazadas atendidas en la sala de partos del Hospital XX de Córdoba Capital en el primer trimestre de 2020? Sí, esa. ¿Cuál sería la primera variable acá? Pacientes Grado embarazadas. de satisfacción. Muy bien, el grado de satisfacción, primero que nada. Es lo que nosotros tenemos que estudiar. La segunda variable, ¿cuál sería? Entonces sería sala de partos. No. O atendidas Pacientes en sala de embarazadas. parto. Pacientes embarazadas. Muy bien, el embarazo es la segunda variable. Embarazadas. Y población son las pacientes atendidas en la sala de partos. ¿El contexto cuál es? ¿Cómo? ¿Cuál es el contexto de la pregunta? Dice, atendidas en la sala de partos del Hospital XX de Córdoba Capital en el primer trimestre de 2020. El contexto es Córdoba Capital en el primer trimestre del 2020. Muy bien, excelente. Lo importante es que ustedes logren esto, ¿sí? Que ya lo lograron. Han logrado el objetivo. El objetivo es poder identificar las partes de la pregunta. Poder identificar el orden correcto de estas partes en la pregunta. Lo anotamos y después ¿Cómo? Profe, Diga. ahí puso como contexto Córdoba Capital, ¿no? ¿Iría Hospital XX también? Sí, el Hospital XX podría ser la población. Ah, ¿Sí? Porque entra dentro de ese lugar que vas a estudiar, ¿no? Es como que también es específico de la población. Vos vas a estudiar pacientes embarazadas de la sala de partos del Hospital XX. Yo creo que entraría en la población. Pero puede ser también parte del contexto, ¿eh? El podría ir contexto es lo que nos también. da la ubicación geográfica, sí. Claro. Es una ubicación Por eso, como ahí geográfica decía y un Hospital momento de la XX, historia. ajá, quedaba como una duda. Vamos a ponerlo en población. Sala de partos del Hospital XX. Población. Ok. Bien. Esto los voy a colorear para que les quede claro. Se los voy a entregar para que tengan ayuda a la memoria, para que puedan practicar. Practicar, les repito, practicar el orden, ¿sí? El contenido, no necesariamente armar una pregunta. Sí, el orden y el contenido. Si pueden armar una pregunta, mejor porque se ahorraron como 2 meses del cuatrimestre que viene. Sí, porque la investigación va a ser eso. Ahí sí va a ser armar la pregunta, investigarla. Van a tener que investigar. Así que van a tener más preguntas sencillas.
Por ahora, yo creo que estaríamos bien con la clase. La próxima vamos a hablar entonces de hipótesis y de objetivos. Bueno, muchísimas gracias, profe. Yo me retiro. Buen fin de Gracias. semana. Muchas gracias. Buen fin de Gracias, semana. Fin de profe. semana En un para ratito se los comparto. En un ratito se los comparto. Excelente clase, Gracias. profe. Muchas gracias. Nos vemos, chicos. Éxitos. Gracias.